Bueno, vamos a dar comienzo entonces a esta segunda parte de la sesión de la mañana con el trabajo de Laura García Freire sobre historiografía cubana, que no les voy a dar el título porque también ella quiso... es el mismo tema. Entonces, yo pensé, es que han estado algunas reacias a mantenerlo y bueno, ella me había comentado. Entonces, el título es El despertar de los muertos para glorificar, una vez más, nuevas batallas. Reflexiones sobre proyectos de historiografía postcastrista. Entonces, Laura. Bueno, ya anteriormente había trabajado cosas sobre historiografía hecha durante la Revolución Cubana, pero esta es la primera vez que intento hacer lo que yo he llamado una historiografía postcastrista, es decir, cómo se va a escribir la historia de Cuba después de la época de Castro. Entonces, lo que pretendo es ver qué se está haciendo lo que se hizo en el pasado, lo que se hace en el presente, y así proyectarnos para un posible escenario futuro en relación a la historiografía postcastrista, ¿no? Yo voy a empezar citando a Reinaldo Arenas. Él dice que la historia de Cuba es la historia de un pueblo que de día entona un himno de alabanza hacia el tirano y de noche rumia una canción de furia y muerte contra el mismo. Es la historia de una isla sometida a un verano infinito, a una tiranía infinita y a la estampida unánime de sus habitantes, quienes, mientras aplauden las maravillas de la isla, solo piensan en cómo poder abandonarla. Esta es la historia, dice Arenas, de una isla que mientras aparentemente se cubre con los oropeles de la retórica oficial, por dentro se desgarra y confía en la explosión final. En tanto consideramos que es un ejercicio ocioso dilucidar sobre el cuándo y el cómo de la explosión final a la que se refiere Arenas, nos proponemos retomar lo que actualmente se está haciendo en relación a la historiografía cubana. Por ello, el propósito de esta intervención es hacer unas primeras reflexiones sobre la escritura de la historia en Cuba, como en el exilio, en relación a la historia misma de la revolución, proyectando este presente hacia un posible futuro donde la historiografía será campo de batalla por la apropiación de un pasado simbólico. Uno de los temas que han sido poco abordados es el relacionado a la historia del proceso revolucionario, urgencia que se manifiesta tanto en la isla como en el exilio. Desde la isla la pregunta sería, ¿cómo se ve la revolución a sí misma? A pesar de que la historiografía sobre la revolución apenas es incipiente, encontramos algunas publicaciones y proyectos que nos hablan de la necesidad de abordar este periodo que corresponde a la etapa revolucionaria del 59 para acá, no tanto de la etapa de insurrección que será del 53 al 59, porque esa me parece que ha sido ampliamente abordada por la historiografía cubana. Sin embargo, a juzgar por los resultados, estos son pobres en tanto presentan una visión apologética desde el Estado que no pretende dejar dudas sobre la legitimidad de la revolución como garante de la soberanía nacional. En el Programa Nacional de Historia, elaborado por el Instituto de Historia de Cuba para ser ejecutado del 2003 al 2008, se advierte la preocupación de hacer historia sobre la revolución con proyectos como Historia de la diplomacia cubana, Historia del Partido Comunista en los niveles del Comité Central, municipios y provincias, Historia de los Comités de Defensa de la Revolución, los CDRs, e Historia del Movimiento Sindical Cubano, pero a partir de la Confederación de Trabajadores Cubanos. Entonces, por esto suponemos que todos son proyectos que se aborda la historia de Cuba desde la historia política y la historia nacional. Los últimos 15 años, de todos estos proyectos que según esto empezaron en el 2003, aún no tenemos referencia de publicaciones, ya sean monográficas, no tenemos noticia de que ya se esté haciendo esto actualmente o que ya haya empezado a hacerse. Los últimos 15 años han sido de gran auge para la historiografía cubana en relación a nuevas temáticas y nuevos
abordajes de viejos problemas, sobre todo el abordaje desde la historia social y cultural al pasado revolucionario. La revolución misma, o sea, el proceso del 59, es una nueva temática, ya que a partir de los años 90 para acá encontramos solo 3 títulos que abordan este tema. Antes de los años 90, de mediados de los 90, nunca había habido un estudio sobre la revolución misma, la historia de la revolución. Como un ejemplo de estos libros que encontramos es El desafío del yugo y la estrella, de José Cantón Navarro, quien escribe un texto político apegado a la historia tradicional militar que tiene como fin encumbrar las virtudes de la lucha y el heroísmo del cubano como símbolos indisolubles de su identidad. Por ello son generosas las referencias a la resistencia patriótica, los anhelos de libertad, las páginas de heroísmo que escribieron las tropas cubanas, las cuales, a pesar de tener tropiezos, sus tropiezos son heroicos, de alta moral y arrojo. Al ser una historia que tiene como hilo conductor la lucha por la libertad, son permanentes las referencias a la provocación y el constante estado de guerra, de una guerra que no es entre 2 estados, el estado norteamericano y el estado cubano, sino que es una guerra entre el estado norteamericano y todo el pueblo de Cuba. Entonces se establece una misma batalla que va desde las primeras sublevaciones de fines del siglo XVIII a la custodia de Elián González en 1998, o sea, son 2 siglos de una misma batalla. Con seguridad es el historiador Arnaldo Silva León quien más ha desarrollado el tema de la revolución del 59. En sus textos, la historia de Cuba es la historia del Partido Comunista, de la historia de los congresos del partido, de las organizaciones de masas y de los agravios de los Estados Unidos. Esta visión histórica la comparte Silva León a los alumnos de la carrera de Historia de la Universidad de La Habana, donde él es profesor e imparte la materia Historia de Cuba 5, donde es la historia del proceso revolucionario. También es una novedad en el plan de estudios a partir de los años 90 que se incluye ya el estudio de la propia revolución cubana. De acuerdo a este plan de estudios vigente, se llama el plan de estudios C, esta materia consiste en hacer una interpretación de los últimos 47 años de historia cubana. Primeramente se hace a partir de descalificaciones a otras interpretaciones sobre la historia de Cuba que se han hecho fuera de Cuba. Entre las descalificaciones está la que se hace a Hugh Thomas, a Carmelo Mesa Lago, a Carlos Márquez Sterling y a Carlos Alberto Montaner. También se trata esta materia de abordar temas de tipo político y militar, como la creciente hostilidad del imperialismo, la construcción del socialismo, la historia del Estado socialista, una vez más el incremento de la agresividad del imperialismo, el fortalecimiento del partido, de organizaciones revolucionarias y, por si había dudas sobre la agresividad del imperialismo, en cada etapa se toca el tema sobre el diferendo Cuba y Estados Unidos. Aquí cabe señalar que un aspecto importante en relación a las fuentes. El 95% de las fuentes consultadas en los títulos que ya mencionamos, así como en el plan de estudios, son discursos de Fidel Castro. No hay un uso de fuentes primarias, no hay una búsqueda, un trabajo en el archivo. Aún así, Silva León les pide a los estudiantes en su curso valoraciones críticas, alto nivel de independencia, rigor y creatividad en el planteamiento de problemas históricos y algo que me llama la atención, mantener una actitud crítica y partidista, o sea, lo que diría Fidel Castro dentro de la revolución, la revolucionada, o sea, que se permite la crítica siempre y cuando esté dentro de los parámetros de la revolución. Y también se les pide a los alumnos actualización bibliográfica.
Por lo tanto, primero se desestiman otras fuentes importantes como Hugh Thomas y Carmelo Mesa Lago, y después se pide al alumno habilidad respecto al uso a la actualización bibliográfica, siendo que el mismo profesor utiliza el discurso político como prácticamente su única fuente histórica. Esto es lo poco que se ha hecho en la revolución, analizando su propia revolución, que es un discurso netamente apologético, que va encaminado a absolver el papel de Fidel Castro en la historia, ¿no? Habiendo revisado lo que en Cuba se hace sobre la historia del mismo proceso revolucionario, quiero dar paso a algunas propuestas que desde el exilio se han elaborado en relación a la historia de Cuba. Lo que yo me propongo hacer no es un análisis de los profesionales de la historia que han escrito magníficas interpretaciones como Marifeli Pérez Estable, Alejandro de la Fuente o Luis Pérez. Lo que me quiero referir son a proyectos concebidos desde organizaciones civiles en el exilio, cuyo fin principal es escribir una nueva historia de Cuba. De entre los proyectos que he ido revisando, salta a la vista por su gran actividad el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, que nació en Miami en 1999 a iniciativa de los mismos cubanos radicados en esta ciudad. El Instituto de la Memoria Histórica contra el Totalitarismo parte de la idea de que la historia de Cuba está secuestrada, así esos son los términos en los que se expresan, en tanto está manipulada, pues sirve para justificar el presente totalitario por medio de una liturgia. Suponemos que es una liturgia de historiadores que fundamenta los actos del régimen castrista. Por ello, sus objetivos son el rescate de la memoria histórica, clasificar y archivar aquella información relativa a la oposición del gobierno de Fidel Castro. Entonces, por sus metas, por sus objetivos y por la visión que tienen de la historia de Cuba, me da la impresión que el objetivo principal del Instituto de la Memoria Histórica es liberar a la historia de Cuba del secuestro en el que está por medio de los historiadores. O sea, tienen una visión totalmente orwelliana de George Orwell, de lo que es la historia, que un Big Brother, un gran hermano, manipula totalmente a los historiadores para justificarse, lo cual difiero de esta posición. Entonces, al liberar la historia de Cuba, y sobre todo la historia nacional, es lo que ellos apuntan, lo van a hacer archivando, clasificando aquella información relativa a la oposición del gobierno de Fidel Castro. De aquí intuimos que para este instituto, la historia de Cuba es la historia de la lucha cívica, la resistencia, los combates armados y el presidio político posterior a 1959. Hasta la fecha, el instituto ha producido 2 documentales, Al filo del machete, que es sobre la represión de los años 70 en relación a los levantamientos en Escambray, y Yo los he visto partir, que consiste en testimonios sobre personas que compartieron los últimos momentos de vida con hombres que fueron muertos en combate o fusilados. También cuentan con otras publicaciones como una versión sobre la vida del Che Guevara, que se llama Anatomía de un mito, y lo que intenta reflejar es que el Che Guevara es el Che Guevara asesino que estuvo en lo que se llama La Cabaña y que mandó fusilar a presuntos agentes de Batista. Lo que más me llama la atención a mí es la publicación desde el 2003 del calendario negro del totalitarismo cubano,
que consiste básicamente en efemérides relacionadas a la lucha contra el régimen castrista, con fotos que van desde el maleconazo habanero en agosto de 1994, a las luchas en el Escambray, hasta marchas de presos políticos en Miami. Por lo tanto, este instituto planea la creación de un nuevo pasado cubano donde el sujeto histórico es el preso político, el lanzado, el opositor y el plantado. El plantado es el preso político que se niega a seguir las leyes que hay en los presidios para diferenciarse de los presos comunes. El problema que advertimos es que la historiografía, a partir de la revisión de lo que hace el Instituto de la Memoria Histórica contra el Totalitarismo, entonces advertimos que el problema futuro que tiene la historiografía de Cuba es el riesgo de padecer numerosas interpretaciones donde el hilo conductor sea la lucha, ya sea por la independencia, por la nación, por la patria, en contra de Estados Unidos y en este caso contra el régimen de Fidel Castro, haciendo eco a lo que mismo Castro dijo, de que en Cuba solo ha habido una revolución que iba de 1868 con las luchas de independencia a 1968 con la conquista del socialismo. Ante esta historia lineal de luchas que se repiten constantemente, consideramos que el Instituto de la Memoria Histórica Cubana tiene una crisis de identidad, por lo que debe situarse, como su nombre lo dice, en un ejercicio de la memoria y no un ejercicio historiográfico, diferenciando la construcción de la memoria como un debate entre ciudadanos, de aquellos que enfrentan su pasado no con un ánimo revanchista, sino en un intento de reconciliarse con él. La construcción de la memoria, nos dice Gerardo Caetano, es autocomplaciente, acrítica, afectiva y nutrida de recuerdos, que se encarga de los que se sintieron olvidados o amenazados por el statu quo, que es precisamente lo que intenta hacer el Instituto de la Memoria Histórica. Por otra parte, la historiografía es un ejercicio de los y las historiadoras en el cual se hace una interpelación crítica al pasado. El hecho de que salga a la luz desde el 2003 un calendario con una nueva propuesta de fechas cívicas donde se festejan las efemérides sobre la lucha contra el castrismo, nos alerta sobre una de las tareas que afrontará el historiador en la época postcastrista, en relación a la reelaboración de un nuevo calendario cívico, lo que llamaría Erich Hobsbawm la construcción de una tradición. Entonces, esta construcción de la tradición necesariamente tiene que tener una esencia democrática para que así pueda poblar los cubanos ilustres de cualquier tendencia ideológica. Esto a mí me recordó el caso de Paraguay con Stroessner, de que durante la época de Stroessner, que va de 1954 al 89, se festejó su cumpleaños y se hacían grandes fiestas, era como el Día Nacional, el 3 de noviembre. Entonces había desfiles aéreos, militares, festivales, se inauguraban grandes obras asociando el día del cumpleaños de Stroessner con el progreso nacional. Entonces, una vez que inicia la transición a la democracia, que es derrocado Stroessner, hay muchas dificultades para que los seguidores de Stroessner sigan festejando esa fecha, que se festejaba propiamente en un barrio que se llamaba Barrio Stroessner, que ahora se llama Barrio San Pablo. Entonces, cuando los seguidores de Stroessner, una vez que Stroessner se va al exilio, intentan festejar esta fecha, son mandados a prisión. Entonces, ya con la transición a la democracia, se les permite festejar el cumpleaños de Stroessner. Entonces, yo lo que propongo con Cuba es que el calendario cívico sea de esencia democrática para que aquellos grupos que quieran festejar el triunfo de la revolución del 1 de enero así lo hagan, y también para quien quiera festejar el cumpleaños de Fidel Castro el 13 de agosto
puedan tener ese espacio para realizar. Entonces, las tareas de los historiadores cubanos de ambas orillas en la época castrista serán múltiples. Hacer un revisionismo de la historia elaborada dentro de la revolución, o sea, cómo ve la revolución su pasado. También llenar las páginas que la historiografía oficial dejó en blanco. Recordemos que la historiografía cubana se ha centrado en las luchas por la independencia, se ha centrado en aquel pasado simbólico que le da forma a la tradición revolucionaria, que serían las luchas por la independencia, la revolución de 1933, los alzamientos estudiantiles de los años 20, las guerras de la insurrección de los años 50. Entonces, hay muchas páginas en blanco que tienen que llenar los historiadores de la época postcastrista. Y también, bueno, hacer la historia de lo sucedido del 59 para acá. Yo creo que de unos 15 años para acá la historiografía cubana está viviendo una renovación en los estudios, porque se están tocando algunas páginas en blanco. Por ejemplo, la República, que ha sido tan señalada, que ha sido tan minimizada de interpretaciones político-ideológicas. Entonces también convendría hacer una historia política de Cuba, pero pues mucho más rigurosa, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que tienen que hacer los historiadores cubanos, tanto de una o de otra orilla, me parece que es un trabajo grandísimo, ¿no? A mi forma de ver. Y bueno, pues si la historia de Cuba, así como su historiografía nos han ocasionado grandes pasiones, pues no creo que la historiografía que viene tenga que ser la excepción. Entonces vislumbro grandes y ricos debates que solo pueden tener lugar en un espacio democrático, que comience y sobre todo que comiencen a discutir por el papel del historiador en esta nueva sociedad, justo como lo hizo Manuel Moreno Fraginals en 1969, donde se estableció que el historiador y su trabajo eran armas de la revolución. Entonces, el futuro postcastrista, antes tiene que empezar a plantear una nueva identidad para el cubano, recrear la comunidad imaginada de la que hablaba Benedict Anderson, y a partir de ahí hacer una nueva historiografía. Muchas gracias. Creo que como siempre las presentaciones, las participaciones de Laura crean comentarios en distintas direcciones. Me imagino que esta vez no será la excepción, así que abramos el espacio para, por supuesto. Entonces, Rolando, por favor. Habría tantas cosas que decir que realmente tendré que decir muy pocas, porque no quiero usar que usar un enfrentamiento permanente. Pero sí le voy a comentar que no es simplemente solamente Oscar Pino Santos quien ha nombrado a esa pseudo república, la ha nombrado protectorado. Farid Zakaria, que es el director editorial de la revista Newsweek, tiene un libro publicado a principios de los años 90 que se titula Riqueza y Poder, los orígenes del liderazgo mundial de los Estados Unidos. Y eso es exactamente lo que él plantea. De 1898 a 1934, en que es abolida la enmienda Platt en Cuba, hay un protectorado. Eso lo dice él. Y no es nada, ¿cómo se llama?, progresista. ¿Cómo se llama?, catalogado como conservador. Bueno, creo que para dirigir la revista Newsweek no podría ser. ¿Sí? A pesar de que él tiene un artículo muy interesante en vísperas de la guerra de Irak que se titula El Imperio Arrogante, ¿sí?, donde ahí realmente reconoce que ya lo de Bush es el colmo, aunque después ha aflojado y ha tratado de justificar la política de Bush en Irak.
Es decir, que no es solamente Pino Santos. A mí no me cabe ninguna duda de que aquello fue un protectorado, independientemente de que en medio de ese protectorado pudo haber, indiscutiblemente hubo aspectos positivos en el pensamiento, en la cultura sobre todo, precisamente la cultura de resistencia a ese protectorado. En este caso, por ejemplo, Emilio Roch de Leuchtenring, está el caso de Fernando Ortiz, de todo este grupo, ¿sí? De modo que no estoy para nada de acuerdo en ese aspecto. Por otro lado, parece que la ponente da por sentado que después de Fidel Castro se muera, que alguna vez tendrá que suceder, que las cosas van a cambiar tan radicalmente en Cuba y que el proyecto de Bush para Cuba se va a hacer efectivo. ¿Sí? No queremos esa democracia. No nos interesa esa democracia porque nosotros vivimos a 90 millas de Estados Unidos. Eso para nosotros no es aplicable. ¿Sí? Es posible, sí, es posible, no, sin duda. Ha habido, ¿cómo se llama? Sectarismo, ha habido represión de algunas expresiones, no cabe duda. Pero nosotros no podemos darnos el lujo, sencillamente, de abrir partidos y a que todo el mundo diga lo que haga y haga lo que quiera. El señor Montaner es un terrorista, usted no lo sabe. ¿Sí? No, terrorista como sí, terrorista sí, porque está ligado a todas estas personas. Realmente lo que no quería era alterarle porque necesita la ponencia. Sí, exactamente. Entonces es mejor que aquí lo dejemos, porque usted parece que da por sentado algo que no va a suceder, al menos mientras quedemos cubanos dignos. No volveremos al protocolo. Bueno, pero el espacio es un espacio yo lo sé que es académico, pero yo desgraciadamente soy muy apasionado. La idea es la cultura para que se exponga. Me parece raro desde el punto de vista histórico dar por sentado eso. ¿Qué evidencias tiene usted o qué fundamentos tiene usted para pensar que va a suceder eso? Realmente cuando leí el título de su ponencia, no, realmente es hacer. Bueno, ahora yo quiero intervenir. Yo en ningún momento di por sentado sobre el proyecto de Bush, ni sobre lo que va a pasar en la Cuba postcastrista. De hecho, empecé diciendo que me parece un ejercicio ocioso dilucidar sobre el cuándo y el cómo de la explosión final. En relación a Bush, yo jamás toqué el tema de Bush y jamás dije que la Cuba postcastrista va a ser un ejercicio pleno de democracia, así que todo va a estar bien. Jamás dije eso. Yo planteo que van a venir problemas muy difíciles y que muy aparte de que esté la presencia de los Estados Unidos, problemas que tienen que ver con cubanos. Entonces, no sé, disculpe, pero no sé por qué me saca el proyecto de Bush. Si en esta intervención jamás... Pero tal vez ahora no es el espacio, mejor hagamos Efraín. Perdón, Gaby. Bueno, yo también trataré no, pero bueno. Yo me voy a referir más bien como a la estructura de tu trabajo, que creo, bueno, la encuentro como un poco desequilibrada en el planteamiento original de hacer como una especie de comparación en este tratamiento historiográfico, ¿no? Creo, por ejemplo, tú vas a analizar este plan de estudios que se acaba de proponer o que se propuso en la currícula universitaria de la educación superior cubana, con el proyecto que tiene el Instituto de la Memoria Histórica contra el Totalitarismo. Yo creo que sería, si no sería para equilibrar un poco esta comparación, comparar entre un plan de estudios de Cuba y un plan de estudios que esté en ejercicio. Por ejemplo, pienso, lo tienes muy cerca, en filosofía y letras, en Flaxo, hay gente que imparte la materia de Cuba contemporánea, que a lo mejor sería interesante ver el tipo de materiales o de fuentes que utilizan aquí que las que se plantean utilizar en Cuba, sin querer decir finalmente que porque es un planteamiento curricular ese va a ser el resultado. Todos sabemos que una cosa es lo que te exigen o lo que te piden como para dar un perfil, ¿no? Y otra cosa es precisamente el resultado, ¿no? Entonces creo que por ahí. Y bueno, finalmente también este asunto del proyecto que tiene el Instituto de la Memoria Histórica tiene toda esta problemática de la historia oral y un poco de la recuperación de la memoria, que pues es algo que ahorita está que es un debate tan rico entre los historiadores ahorita, este asunto de la historia oral,
y de la recuperación de la memoria, ¿no? Entonces por ahí a lo mejor encontrarías mucha fuente, o sea, digamos en el asunto metodológico para entrarle a analizar este proyecto del Instituto de la Memoria Histórica, muchos recursos aquí mismo en México, ¿no? De los grupos que han trabajado esto o sea, desde hace décadas, con mucha minuciosidad, ¿no? Incluso para el mismo caso mexicano. Y bueno, la otra es esta idea de que, bueno, ya en la democracia, ¿no? Ya en la democracia se puede hablar de, o sea, finalmente sabemos que incluso en una democracia como la mexicana, muchos temas no se han podido hablar de, ¿no? Entonces yo diría, ¿por qué no revisar esos temas? O sea, que hay mucho también, o sea, hay muchos textos, desde artículos hasta libros enteros, mucha bibliografía acerca de la historiografía de la Revolución Mexicana, ¿no? O sea, ver un poco los temas que no se han podido tratar en los 20s, en los 30s, en los 40s, que se están recuperando ahorita, de qué manera se está haciendo. O sea, todo esto te lo digo un poco como para entrarle a la idea de revolución, en la Revolución Cubana, a la idea de esta historiografía post-revolucionaria que no nada más tiene que ver con digamos, con algo así ya inamovible en la idea en la Revolución Cubana, ¿no? Sino que es más bien como parte de las revoluciones latinoamericanas, ¿no? O sea, como esos grandes temas que se tocan, que no se tocan, tal y como quién los toca y qué grupo los quieren recuperar. Bueno, no sé, tiene que ver con eso, ¿no? Y bueno, también, nada más por último decir, por la entrarle con Reinaldo Arenas, o sea, a mí me gustan algunas cosas de Reinaldo Arenas, pero eso, o sea, no, esa cita o esta cita que utilizas, eso, yo no creo, o sea, no creo que él tenga razón, o sea, es así, ¿no? O sea, usarla como entrada también da una especie de, claro, o sea, este sentimiento así de empieza el debate desde el epígrafe, ¿no? Pero no sé, o sea, yo no estoy de acuerdo con él, no, hay que ir a Cuba, o sea, sí hay que ir a Cuba, sí hay que ver también lo que pasa fuera de Cuba, pero sí hay que ir a Cuba para ver que eso no es cierto, ¿no? Y bueno, que es una parte de esa reconstrucción de la memoria que valdría la pena retomar, como o sea, dentro de esa bibliografía, dentro de ese cuerpo de memoria que existe, que por supuesto que es real y que están todos en el resto del mundo menos en la isla, pero para entrarle a analizar un asunto que tiene que ver propiamente con una propuesta ya cultural, porque también, o sea, para cualquier régimen, para las democracias y para las no democracias, para cualquier régimen la cultura es un capital político, ¿no? O sea, claro, algunos le dan más importancia a la educación superior, como es el caso de Cuba, como algunos que no se la dan, como en México, ¿no? Entonces, como que habría que ver, yo creo que hay muchas cosas que le darían riqueza como un poco más al debate académico, ¿no? O sea, como insertarlo más en el debate académico, sacarlo un poco de este debate así de pasional, que también es importante, pero que bueno, no es, sí. Perdón, ya Gaby tomó lo de Reinaldo Arenas, y yo diría, si tratar de ser liberal, ¿por qué no un Leonardo Padura? O un Eliseo Alberto, okay. Digo, pero también hay un desprecio de una bibliografía interesante de ese periodo. Un momento, Puerto Rico no era un protectorado, ni ha sido un protectorado, era una colonia y sigue siendo una colonia. Así que comparar a Cuba aún con la enmienda Platt, Puerto Rico era no un protectorado, era y es una colonia. No, yo no lo dije, lo dijo Oscar Pino Santos. Pues que lo haya dicho, pero esas fueron las palabras suyas. Hay aquí también una cuestión de bibliografía. Mi línea es exactamente la de Gaby. Es una cuestión de metodología. Su metodología es maniquea, completamente maniquea. Y aquí hay unos buenos y unos malos. Sí. Y no hay posibilidad más que ir con los buenos. Uno tiene que tomar decisiones. Y usted ha tomado la decisión de irse con Reinaldo Arenas. Entonces, el maniqueísmo, además en la historia, no se puede trabajar porque usted está trabajando en una historia hipotética del futuro. El historiador nunca trabaja con el futuro. Para eso Walter Mercado. Sí. Entonces, no hay otra posibilidad. Y entonces, por último, está despreciando una bibliografía riquísima como la visión católica nacionalista tradicionalista de Cinthio Vitier, que no es santo de mi devoción, aunque sí tema de mi tesis doctoral,
ese son del mundo moral. ¿Me permite? No, un momento. Ahí hay una riqueza bibliográfica y de interpretación. Un católico como Cynthia Vitier que relee la pseudo república. Entonces, ¿por qué descarta a gente que ha cambiado de bando y que es gente que yo respeto, como Marifel Pérez Estable o el Luis Pérez Rivera? Entonces, al enfocar en su enfoque esas posibilidades de disidencia, pero disidencia inteligente, muy inteligente, entonces salta al bando de la memoria. Entonces, ¿por qué? ¿Qué va a pasar con ese calendario de efemérides? Vamos a celebrar el cumpleaños de, ahora no recuerdo su nombre, del que puso la bomba en Cubana de Aviación y mata al equipo de clima cubano y mata a los venezolanos también. Posada Carrillo. Entonces, esto está pasando ahora mismo en España. En España ahora se está diciendo, vamos a celebrar el cumpleaños de Franco y vamos a permitir que la gente vaya de la muerte de Franco y vamos a llevar a hacer manifestaciones en el Valle de los Caídos. Hay aquí tres problemas. Maniqueísmo, visión del futuro que no es el campo de la historia. Y en tercer lugar, pensar que rechazar la complejidad de la historia. Quiero hacer una moción. Creo que dado el tema y el tiempo que desgraciadamente pues ya ahora nos lo estamos comiendo más rápido, creo que vale la pena que cada quien, los que van a participar, hagan sus comentarios, sus críticas, preguntas y luego Laura conteste, ¿no? Entonces, Juan. Bien, yo también más o menos en el mismo sentido, sin embargo, creo que al tratar, si tu tema ser la cuestión de la historiografía, estamos involucrando no solamente los escritos de los historiadores, sino a los historiadores mismos. Y tuve recientemente la oportunidad de escuchar la presentación de un proyecto de investigación presentado por una cubana que me dejó realmente sorprendido. Olvidémonos de los nombres, olvidémonos de todo lo demás. Me dejó sorprendido porque ella se propone en 3 meses hacer una historia de los últimos 50 años. En 3 meses, el estudio de las relaciones México-cubanas en los últimos 50 años. Y cuando se le preguntó cuáles eran sus fuentes, ella dijo que la fuente principal para ver la política exterior cubana es el grano. Y cuando le dijimos, bueno, ¿y qué pasa con la posición mexicana? Dijo, no sé. No sé. Realmente es sorprendente la carencia de una crítica de las fuentes dentro de la metodología de análisis que un investigador cubano viene. A mí, sinceramente, no es la primera vez que yo escucho a un cubano presentar un proyecto de investigación de esta manera como ya lo presentó. No quiero ni calificar, ni decir, simplemente presentar el hecho como algo de lo que tú tratas y que me parece que sí es también en relación a lo que se decía hace un momento, pero desgraciadamente hace referencia al uso de alguna manera maniqueo de lo que es la historia. Porque la historia efectivamente no puede ser ni puede transitar, como ayer se me decía a mí, de un periodo a otro comparando con lo que va a suceder en otro lugar. Ni tenemos que transitar por los mismos periodos de los que transita otro país, sino que cada uno de los países va transitando de acuerdo a sus propias necesidades, de acuerdo a su propia evolución, de acuerdo a su propio crecimiento y sus propias críticas. Me parece también que ahí se pierde, me pareció entender, y eso yo te lo pregunto, no hay una historia del proceso histórico de la Revolución Cubana escrita como proceso histórico hecha por cubanos. Solamente me pareció escuchar que es los apuntes o algo que ha escrito este profesor al que haces mención,
pero me parece, y además de la historia oficial que nosotros encontramos en los libros de educación primaria, etcétera, que tienen una versión oficial, no hay nuevas interpretaciones del proceso histórico. Y la pregunta me viene a mí porque también en este seminario, casualmente creo que fue el año pasado, vino un investigador cubano que nos presentó un análisis sobre las relaciones humanas dentro del proceso de la esclavitud en Cuba. Y creo que ahí hay una gama de posibilidades de evolución de esta interpretación histórica estatista oficial que no se ha registrado, pero que sí se está dando dentro de Cuba. Es decir, hay gente, Gloria Rodríguez en la misma historia de la esclavitud en Cuba recupera de alguna manera el papel de actores que antes no eran considerados como actores de la historia cubana, como los administradores de haciendas, como el papel humano del esclavo mismo, y que son elementos que, si bien no te llevan al extremo maniqueo que se te está señalando, sí hay una intermediación por medio de, tal vez no los profesores de la Universidad de La Habana, pero sí dentro de la multitud de profesionistas que hay en diversos sitios que están haciendo investigación y que están transitando de alguna manera en este cambio, y así que sí recurren, al contrario del ejemplo que les puse al principio, que sí recurren a las fuentes y que sí recurren a la crítica de las fuentes. Y creo que efectivamente ahí se te está escapando eso y te estás yendo a los extremos contrarios, por supuesto. Yo también iba a agarrar un pequeño comentario. Creo que también, además de los otros comentarios sobre las partes de las fuentes que se está olvidando, también hay un debate en los últimos meses, yo creo que en los últimos años, sobre la transición. O sea, ellos mismos, hubo un congreso, creo que en junio, internacional sobre el marxismo. El tema principal era la transición, que los propios cubanos hablando sobre su propio proceso de transición y qué va a pasar, ¿no? Entonces no es, así como lo presenta, se manifiesta muchísimo. O sea, no hay, cualquier historia nacional es una historia politizada. O sea, mira como México, cualquier país que va a narrar su propia historia, hay que ir un poco a distintas fuentes y distintas voces para encontrar lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, yo concuerdo mucho con lo que dijo María, sobre cómo estás presentando el tema, y no veo cómo podemos hablar de una historiografía post-castrista, no estamos post-castro, ni por mucho, falta mucho para eso, ¿no? Entonces, creo que es yo quería señalar nada más brevemente en relación con el profesor, que hay además otros temas, por ejemplo, la historia de la religión. Olga Portuondo tiene un maravilloso libro que se titula La Virgen de la Caridad, símbolo de Colombia. Es un modelo de rigurosidad, ¿sí? Llega incluso a encontrar documentos que prueban la existencia real, no solamente del negrito que, ¿cómo se llama?, al que no se les tomaron los autos a finales del siglo XVII en relación con la Virgen de la Caridad, sino de los indios que iban con este negrito. ¿Qué cuota de pescado y de miel se les daba y cuánto se les pagaban como ranchadores y como monteros? Exactamente. Hay otro historiador, no recuerdo su nombre ahorita, que se ha dedicado a la historia de la Iglesia Católica. ¿Sí? No recuerdo ahora su nombre. Y yo, que no soy historiador profesional ni he escrito una monografía, pero sí se ha publicado un trabajo mío sobre la comunidad de indios del Caney y la Virgen de Guadalupe. ¿Sí? Dentro de la tónica, porque no ha sido el único en todo caso, ¿no? Dentro de la tónica que ha inaugurado, ¿cómo se llama?, Olga Portuondo, que es la historiadora de la ciudad de Santiago. Bueno, creo que sería muy breve, porque ya han dicho muchas cosas.
Yo creo que sería, bueno, como una propuesta sería poder revisar otra vuelta el texto, y siento que hay un problema muy importante con el manejo de adjetivos. Aquí, por ejemplo, hay algunos como secuestro, totalitarismo, dictador y todo eso, que hay que revisar ese tipo de palabras, y yo creo que si no sirve, si no tienen que estar apareciendo en el texto, hay que quitarlos, porque hay un problema dentro de un discurso, no nada más histórico, sino de un discurso a nivel muy contemporáneo, que es manejar tantos adjetivos. Y dentro de esto creo que es muy importante ver si el término poscastro es adjetivo o no, también por ahí, ¿no? Y también, ya un poquito para terminar con esta cuestión, ver el otro aspecto que sería importante, hasta dónde yo creo que sería bueno sopesar si el discurso histórico hasta qué momento sirve para un discurso político, o el discurso político nos está sirviendo para hacer historia, ¿no? Creo que hay que hacer esa evaluación tan importante, porque no sé, yo siento que no queda claro esa situación, ¿no? Entonces Iñaki y Margaret. Era un poco siguiendo lo que decía Germán, ¿no? de una cosa que me preocupaba mucho, se tomaba el documento histórico como tal, y creo que se ha obviado. Gaby lo ha aludido de una parte, Efraín también, y Germán acaba de aludir mucho más directamente toda la teoría del discurso, ¿no? Todo documento es un discurso. Y yo me acuerdo que hace 2 días, el martes, viendo la televisión española, se acaba de descubrir que las famosas fotos de Franco y Hitler nunca existieron, fue un montaje. Entonces, claro, a Franco le sacaron con los ojos cerrados, las fotos se eliminaron porque no salían lo suficientemente guapos, y se tomaron fotos de los trenes y se pusieron fotos de los 2 dirigentes, y esas fotos se utilizaron como propaganda posguerra civil. Entonces, el uso de los documentos históricos, sean de la parte que sean, como un discurso, y de ahí todo el uso de adjetivos al que aludía Germán, y que Gaby lo aludía cuando ver todo tipo de documentos, ¿no? y la historia, la memoria, y la memoria realmente, yo tengo problemas con memoria, autobiografía, testimonio como documento histórico, pero creo que la memoria nos engaña y recordamos lo que queremos recordar. Bueno, yo lamento muchísimo que esto que va a continuar haya que cortarlo, pero sí te pediría concreción y después de a la hora de la comida, comer con esta pasión todavía y retomar la comida, pero sí que hagas una definición. Sí pienso que el discurso político puede ser una herramienta para la construcción del relato histórico. Lo que yo critico a los historiadores que cité es que sea su única fuente, como decía el doctor Juan Manuel de la Serna, que piensan a construir un relato a partir del Granma, a partir de los discursos de Fidel. O sea, sí el discurso sí es un documento, pero no puede ser el único documento. En relación al manejo de adjetivos, la historia secuestrada y la historia contra el totalitarismo, los adjetivos no son míos, los adjetivos son de este Instituto de la Memoria Histórica, y por lo tanto los cité. Yo discrepo mucho de que la historia de Cuba esté secuestrada, se me hace una visión incluso hasta ignorante, ¿no? De que se cree que la historia nacional está secuestrada. Yo creo que la historia nacional de Cuba cumple con su función. La crítica que yo le hago es que no haya distintas versiones del pasado o un pasado alternativo, ¿no? Sino que siempre es la historia oficial. Ahora, en relación a lo que decía el doctor Juan Manuel de la Serna, me parece que lo que he encontrado aquí sobre las nuevas interpretaciones sobre la revolución, creo que son las únicas que hay. O sea, la interpretación que se tiene sobre el 59 para acá, hasta la fecha es lo único que yo he encontrado. Los 2 textos de historia, 3 textos de historia y el programa de estudios de la Universidad de La Habana. Ahora, yo aquí
no hablé de los progresos de la historiografía cubana, porque ya lo había hecho en el seminario pasado, ¿no? Porque me parece que la historiografía cubana está viviendo un momento crucial, que desde hace aproximadamente unos 14 años se están tocando nuevas temáticas, nuevas metodologías que están enriqueciendo de manera increíble la historia cubana. Se está poblando de nuevos personajes. Antes el sujeto histórico era el revolucionario, ahora ya no está, o sea, sigue existiendo esa visión, ¿no? Están alternando dos discursos históricos de una manera pacífica, ¿no? Me parece que profesores de la Universidad de La Habana, como María del Carmen Barcia Sequeira, es una de los pilares de este nuevo relato de la historia, porque ella es la que ha apoyado investigaciones de maestría y doctorado donde se toca otro tipo de discurso histórico que no esté ligado precisamente a las luchas revolucionarias como se hizo en el pasado. Hay visiones desde la cultura principalmente, por ejemplo, como expuse la vez pasada, el acercamiento a la primera intervención norteamericana desde la cultura, los cambios en los usos y costumbres que trajo la intervención norteamericana, vista como un proceso modernizador. Entonces no me referí a la evolución de la historiografía cubana, porque ya lo hice 2 veces en este mismo espacio. Ahora, yo nada más me referí a las interpretaciones que está haciendo la revolución desde la misma revolución. Y bueno, por ejemplo, lo que me propone Gaby, de que hacer un estudio comparativo sobre cómo se estudia la revolución aquí y cómo se estudia en Cuba, o también en relación a la Revolución Mexicana, me parece muy puntual esa recomendación. Historia del futuro. Yo no me inventé esto de la historia del futuro, es una idea que yo retomé de Eric Hobsbawm, que tiene un libro que se llama Historia del siglo XXI, me parece, que dice que si se tiene una noción del pasado y del presente, se pueden hacer proyecciones del futuro, que no se trata de ser meteorólogo ni ser Walter Mercado para plantear posibles escenarios de lo que va a ser el futuro. Esto es una idea que yo le robé a Eric Hobsbawm. No a Walter Mercado. Entonces, yo no dije que Cuba era un protectorado. Cité a Óscar Pino Santos e incluso historiadores como Óscar Zanetti debaten esta historia de protectorado y dicen que Zanetti establece que Cuba no es un protectorado. ¿Y por qué hago una comparación entre el plan de estudios y libros de historia con el Instituto de la Memoria Histórica contra el Totalitarismo? Lo hice porque me parece que ellos tienen una crisis de identidad, porque creen que están haciendo historiografía y lo que están haciendo es memoria, que ya se empezó a hacer a iniciativa de Marifeli Pérez Estable, que toma las experiencias del Cono Sur, cómo construyeron ellos su memoria después de las dictaduras militares. Entonces me parece que este instituto está haciendo memoria, no está haciendo historiografía. Para ser rápida, no sé si quedó. Pero también valoro mucho, por ejemplo, a Cintio Vitier, ese Sol del Mundo Oral, pero quizá tendría que hablar de la historiografía cubana en un sentido mucho más amplio, de la historiografía y los historiadores, como puntualizó el doctor Juan Manuel de la Serna. Y mi cita a Arenas no es que yo crea que concuerde con la visión con esa visión espantosa que tiene sobre la historia, sino que estoy recogiendo
visiones de la historia que tienen historiadores cubanos. Por ejemplo, Guillermo Cabrera Infante dice que después de la historia lo único que nos queda es... Autores. ¿Qué dije? Autores. Historiadores. Perdón, de Autores. literatura, vale. Dice Guillermo Cabrera Infante que después de la historia lo único que nos queda es la geografía. Entonces, sí, a Reinaldo Arenas me parece que toda su obra es exagerada, la escribe prácticamente en cautiverio, pero es una cita que a mí me gusta, por lo mismo de que es exagerada. Como toda la obra como Reinaldo mismo, que es exagerado. Bueno, pues muy bien.